Hoy vamos a sumergirnos en un texto que es fundamental, de esos que de verdad te marcan. El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Y para este análisis tenemos un material muy detallado de sus ideas, pero el punto de partida es brutalmente simple. Frankl, un psiquiatra, un neurólogo de Viena, sobrevive a 4 campos de concentración, incluyendo Auschwitz. Y desde ese infierno no escribe unas memorias de horror, sino una de las reflexiones más profundas sobre por qué vale la pena vivir. Entonces, la misión de hoy es tratar de entender cómo de la experiencia más deshumanizante que alguien se puede imaginar, no solo se puede salir con vida, sino con una teoría completa sobre el propósito. Queremos desentrañar estas herramientas que él encontró para darle sentido al sufrimiento, incluso cuando todo, absolutamente todo, parece perdido. Es que el punto de partida que él plantea es revolucionario, sobre todo para su época. Lo primero que nos dice es que, aunque te quiten todo, tu nombre, tu familia, tu ropa, tu dignidad, hay una cosa que nadie jamás te puede arrebatar: la última de las libertades humanas. Y esa es la libertad de elegir tu propia actitud frente a lo que te pasa. Esa pequeña chispa de elección interior es el pilar sobre el que construyó todo, su enfoque completo, que llamó logoterapia. La libertad de elegir tu actitud, cuando estás en un campo de exterminio. Es una idea tan potente que, de verdad, casi cuesta creerla. Para entender cómo llega a esa conclusión, creo que tenemos que meternos primero en la realidad que la forjó, ¿no? Hablemos un poco de cómo era la vida ahí dentro, según lo que él mismo describe. Los relatos son escalofriantes. No se trata solo del hambre o el frío extremo. Es la aniquilación sistemática de la identidad. Dejas de ser una persona para convertirte en un número tatuado en la piel. Tu único objetivo es volverte invisible para los guardias, conseguir un pedazo de pan extra, sobrevivir 1 hora más. Siempre con la sombra de las cámaras de gas sobre ti. Es la vida reducida a su expresión más primitiva. Exacto. Y aquí es donde su formación como psiquiatra lo cambia todo. Él no fue solo una víctima, fue un observador clínico. Estaba en el laboratorio más cruel del mundo y se observaba a sí mismo y a los demás, analizando qué separaba a los que se derrumbaban de los que resistían. Y lo que descubrió fue un golpe directo a las teorías de su maestro, de Freud. El freudismo te diría que en una situación así, lo único que queda es el instinto, la pulsión de vida. Pero Frankl vio algo muy distinto. ¿Qué fue lo que vio? Porque me cuesta imaginar que en medio de ese horror la gente pensara en algo más que en, no sé, el próximo plato de sopa. ¿No es un poco idealista pensar en un propósito cuando tienes hambre y te están golpeando? Es una pregunta excelente y es justo el núcleo de su descubrimiento. Él observó que los que sobrevivían no eran necesariamente los más fuertes físicamente. Eran los que tenían una razón para hacerlo. Vio a hombres que se aferraban a la imagen de un ser querido con el que esperaban reencontrarse. A otros a la idea de un trabajo que habían dejado inconcluso, una obra que solo ellos podían terminar. Tenían un porqué en el futuro. Y ese porqué se convertía en un ancla que les permitía soportar el cómo del presente, por más insoportable que fuera. El instinto te ayuda a sobrevivir el minuto, pero el propósito te ayuda a sobrevivir los años. Entiendo. Es como si la mente necesitara una luz al final del túnel, por muy lejana que parezca, para que el cuerpo siga luchando. Y de esa observación tan cruda nace toda su teoría. Tu pasado para ver qué te rompió. Frankl te pregunta, ¿qué te llama desde el futuro para que te reconstruyas? Esa es la esencia de la logoterapia. No se enfoca en desentrañar traumas, sino en iluminar propósitos. Él postula que la fuerza más poderosa del ser humano no es la búsqueda del placer, como decía Freud, ni de poder, como decía Adler, sino la búsqueda de sentido. Y en esa búsqueda, él habla de un concepto que me parece muy actual, el vacío existencial. Describe esa sensación de que tu vida no tiene un propósito claro, esa crisis de ¿para qué estoy aquí? Lo curioso es que él no lo ve como algo necesariamente malo. Para nada, de hecho, lo considera esencial. Esa tensión, esa incomodidad que se siente cuando alguien se pregunta por el sentido de su vida, es una señal de salud mental. Es el motor del crecimiento. Una vida sin esa tensión es una vida complaciente, estancada. Frankl citaba mucho a Nietzsche en este punto, con esa frase que es demoledora.
Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. El vacío existencial es, pues, la ausencia de ese porqué. Y el análisis que tenemos va un paso más allá y conecta ese vacío con algo aterrador. El ascenso del nazismo. Sí, es una conexión escalofriante. Se plantea que el terreno fértil para un movimiento como el de Hitler fue una sociedad llena de gente que sentía que sus vidas carecían de sentido. Cuando no tienes un propósito propio, eres increíblemente vulnerable a que alguien más te dé uno, aunque sea uno destructivo. El mensaje era, síganos y Alemania volverá a ser grande. Tu vida tendrá un propósito al servicio de la nación. Es una manipulación peligrosísima que se alimenta de ese vacío. La única defensa real, según la visión de Frankl, es encontrar un propósito personal, auténtico, que llene ese espacio desde dentro. ¿Vale? Entiendo la teoría, la importancia de tener un porqué. Pero sigue pareciendo algo muy abstracto. Si alguien se encuentra en ese vacío existencial, ya sea en una crisis personal o simplemente en la rutina del día a día, ¿por dónde empieza a buscar? ¿Hay un mapa para encontrar ese sentido del que habla Frankl? Es la pregunta clave, sí. Y la respuesta de Frankl es muy práctica. Él no te da una fórmula mágica, pero sí identifica lo que llama los 3 pozos de significado. 3 caminos principales donde la gente suele encontrar su propósito. Y los dedujo directamente de sus observaciones en los campos y de su práctica clínica posterior. A ver, exploremos esos 3 caminos. ¿Cuál sería el primero? El primero es a través del trabajo, creando una obra o haciendo un acto. Y no se refiere solo a tu empleo, sino a una contribución, a una tarea que sientes que solo tú puedes cumplir. El ejemplo más potente es el suyo. Cuando Frankl fue arrestado y llevado a Auschwitz, llevaba consigo el manuscrito de un libro científico, el trabajo de toda su vida. Se lo confiscaron y lo quemaron. En ese momento, él cuenta que sintió que su vida había terminado, pero después del shock redefinió su propósito. Tenía que sobrevivir para reescribir ese libro. Esa tarea se convirtió en su razón para no rendirse. O sea que el sentido no venía de ser un psiquiatra famoso, sino de la tarea concreta de reescribir este manuscrito. Es mucho más tangible. Mucho más. Y el segundo camino es a través del amor, amando a alguien o experimentando algo bello. El amor, para Frankl, es una de las fuerzas más trascendentes. Él mismo relata cómo, durante las marchas forzadas en la nieve, se evadía mentalmente, manteniendo conversaciones imaginarias con su esposa, Tilly. No sabía si ella estaba viva o muerta. Pero la imagen de su amor, su recuerdo, era tan real y poderoso que le daba fuerza. El amor te permite ver el potencial de la otra persona y ayudarla a alcanzarlo. Y en los materiales que analizamos hay otra anécdota sobre esto, de su práctica clínica, que es increíblemente reveladora. La de la mujer con su hijo. Es una historia maravillosa, sí. Una mujer que había intentado suicidarse le cuenta que tiene un hijo con una discapacidad severa. Frankl le pide que imagine su vida de 2 maneras. Primero, una vida de placeres, fiestas, viajes, pero sin su hijo. La mujer la describe como un absoluto fracaso. Luego, le pide que imagine la vida que ha tenido, dedicada por completo a cuidar de su hijo, ayudándolo a crecer y a ser mejor persona a pesar de sus limitaciones. Al describirla, la mujer rompe a llorar y se da cuenta de que su vida, llena de dificultades, ha tenido un profundo sentido. Su plenitud no venía del placer, sino de esa entrega. Es una perspectiva que choca frontalmente con la idea moderna de que la felicidad es la ausencia de problemas. No. Aquí, el sentido nace precisamente de afrontar un gran problema. Lo que nos lleva al tercer camino, que es quizás el más difícil de aceptar. Sin duda, la tercera vía para encontrar sentido es a través de la actitud que tomamos ante el sufrimiento inevitable. Hay situaciones en la vida que no podemos cambiar. Una enfermedad terminal, la pérdida de un ser querido o estar prisionero en un campo de concentración. En esos momentos, cuando la vida te quita toda posibilidad de actuar, todavía te queda una opción: elegir cómo vas a afrontar ese destino. El sufrimiento, dice Frankl, deja de ser sufrimiento en el momento en que encuentra un sentido, como el sentido de un sacrificio. Se convierte en una oportunidad para demostrar de qué estás hecho. Pero, a ver, ¿cómo puede el sufrimiento en sí mismo
ser una fuente de sentido. Suena casi masoquista, como si tuviéramos que buscar el dolor. Sufrimiento es inevitable. Es la diferencia entre ser una víctima pasiva de tu destino y ser alguien que, a pesar del dolor, actúa con dignidad, con coraje, con compasión por los demás. En los campos, él vio ejemplos de ambas cosas. Gente que se convertía en animal por un trozo de pan, y gente que compartía su último mendrugo. Esos últimos, al elegir sus valores por encima de su instinto, le daban un sentido a su calvario. Hay una lección ahí que, de verdad, me voló la cabeza cuando la leí. La idea de que mientras un guardia te golpea en el frío, tú puedas escaparte a una sala de conferencias en tu mente. Suena a ciencia ficción, pero él lo hacía. ¿Cómo funciona eso psicológicamente? Es una herramienta de supervivencia mental increíble. Se llama autotrascendencia. Él se disociaba del dolor físico inmediato y se proyectaba al futuro. Se imaginaba a sí mismo después de la guerra, de pie en un auditorio cálido, bien iluminado, dando una conferencia sobre la psicología de los campos de concentración. Analizaba su propio sufrimiento desde una perspectiva académica, como si fuera un objeto de estudio. Al hacerlo, se elevaba por encima de la situación. Su mente creaba un refugio que nadie podía tocar. Convertía su dolor presente en material para su propósito futuro. Es una forma radical de reencuadrar la realidad. Y eso conecta con otra lección muy práctica que se menciona, la de cambiar el enfoque de la vida. No se trata de buscar un gran propósito cósmico. Exacto, y esto es muy liberador. Frankl insiste en que no debemos preguntarle a la vida cuál es su sentido. Es la vida la que nos pregunta a nosotros. Cada día, cada hora. El sentido no se encuentra en una gran revelación, sino en las respuestas que damos a las pequeñas y grandes preguntas de la vida. ¿Cómo tratas a esta persona? ¿Cómo afrontas esta tarea en el trabajo? ¿Qué responsabilidad asumes hoy? Cada persona tiene una vocación o misión específica, una tarea que solo ella puede llevar a cabo. No es una misión universal, es la tuya, y se descubre en el día a día. Y después de todo ese sufrimiento, bueno, llega la liberación. Pero el análisis describe que incluso ese momento no fue sencillo. No fue como una explosión de felicidad. No, para nada. Describe una especie de apatía, un vacío emocional. Después de años viviendo en un estado de tensión máxima, el cuerpo y la mente simplemente se apagan. Es un mecanismo de protección. Pero luego, lentamente, comienza el renacimiento. Hay una escena final muy poderosa que se relata de Frankl caminando ya libre por los campos floridos cerca del campo. Ya no hay alambre de púas, ya no hay guardias, y en ese momento de libertad absoluta, cae de rodillas, mira al cielo y solo puede pensar en una palabra: gratitud. Es la prueba de que incluso después del horror más profundo, la capacidad humana para la sanación y el crecimiento es inmensa. El sufrimiento no tiene por qué ser el final de la historia. Entonces, si tuviéramos que destilar el mensaje central de Frankl, sería que el sentido no es algo que encuentras, como si buscaras las llaves perdidas. Es algo que construyes. Que creas, y eso implica una responsabilidad personal enorme. Totalmente. De hecho, hay un ejercicio mental que él proponía a sus pacientes, una especie de lema para la logoterapia que es brutalmente directo. Vive como si ya estuvieras viviendo por segunda vez y como si la primera vez ya hubieras obrado tan desacertadamente como estás a punto de obrar ahora. Espera, repítelo. Es denso. Sí, lo es. Vive como si ya estuvieras viviendo por segunda vez y como si la primera vez te hubieras equivocado justo como estás a punto de equivocarte ahora. Es una llamada radical a la acción en el presente. Te obliga a pensar en las consecuencias de tus actos y a asumir la responsabilidad por la vida que estás creando aquí y ahora. Y en última instancia, ese verdadero significado siempre se encuentra fuera de uno mismo. Frankl lo llamaba autotrascendencia. No lo encuentras mirando tu propio ombligo en un vacío, sino dirigiéndote hacia algo o alguien más allá de ti. Se encuentra en una causa a la que servir, en una persona a la que amar o en la dignidad con la que enfrentas un destino que no puedes cambiar. Todo este análisis nos deja con una pregunta final, que creo que resume la esencia de su mensaje. Si la vida de cada persona es única e irrepetible,
Y si cada uno tiene una misión concreta que solo él o ella puede cumplir, la pregunta es inevitable, ¿no? ¿Cuál es esa tarea, esa contribución única que el mundo se perdería si no la lleváramos a cabo?